Si te digo que tienes derecho a decir que no, a cometer errores, a no hacer caso de los consejos de los demás o a no tener que justificarte cuando haces algo, quizá te cueste creértelo, o probablemente te lo creas, pero desde un punto de vista teórico, pero a la hora de llevarlo a la práctica te cueste un montón. Y es que a todos nos pasa, en mayor o menor grado. Todos tenemos una serie de derechos que no ejercemos, porque nos han hecho creer que hacerlo es de ser egoístas, de ser descorteses, y nada más lejos de la realidad. Defender estos derechos es señal de una sana autoestima y de tener un buen equilibrio emocional. ¿Que cuáles son estos derechos? Pues hoy vamos a verlo. Hace algunas semanas ya os hablé de la asertividad. Vimos que era un tipo de respuesta que se encontraba a mitad camino entre la respuesta agresiva y la respuesta pasiva, y que ese es el tipo de respuesta ideal para muchas situaciones en las que nuestros derechos están en entredicho. ¿Pero qué derechos? Pues precisamente sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver algunos de estos derechos. Algunas veces tienes derecho a ser el primero. Ceder siempre a los demás y no comunicar tus deseos o tus preferencias, no te equivoques, no te hace más cortés, sino que más bien te hace ser invisible, y tú no quieres ser invisible. Eres una persona y tienes tanto derecho a elegir como los demás, que no siempre, pero sí de vez en cuando. Así es que no digas lo que quieras cuando tengas una preferencia clara. También tienes derecho a cometer errores. Los errores forman parte de la vida y son necesarios para el aprendizaje. Nadie consigue tener éxito sin cometer errores, así es que no te avergüences por ellos y defiende tu derecho a cometerlos. Un error no es un drama ni es un desastre, simplemente pues, son cosas que pasan cuando se intenta hacer algo. El que no lava los platos no rompe los platos. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y tus propias creencias. Tener una opinión distinta a la mayoritaria no implica que estés equivocado, quizá justo lo opuesto. Y es que es gracias a las personas que se atreven a defender ideas diferentes cuando la sociedad y el mundo avanza. También tienes derecho a cambiar de idea, cambiar de opinión o cambiar de forma de actuar. Cambiar de opinión no es una traición a ti mismo, sino que es evolucionar, es aprender y es ser flexible. Si ahora dispones de más información de la que tenías cuando tomaste una decisión o las circunstancias o las preferencias han cambiado, ¿por qué no vas a cambiar también de opinión? No te olvides que tienes derecho a expresar críticas y a protestar por un trato injusto, pero siempre de forma respetuosa con los demás. Esto no debería requerir mayor explicación, pero es que muchas veces se nos olvida. Tienes derecho a intentar cambiar lo que no te satisface. No tienes que resignarte a que las cosas tengan que ser siempre de la manera en la que son, o al menos no te digas a ti mismo que no lo has intentado. También tienes derecho a sentir y expresar el dolor y también ser su último juez. ¿Alguna vez te han dicho eso de no es para que te pongas así? Pues si te lo han dicho, se equivocan. Claro que tienes derecho a sentir lo que sientes, pero siempre que seas respetuoso con los demás, con la forma de expresarlo. También tienes derecho a ignorar los consejos de los demás. Cuando alguien te da un consejo es precisamente eso, tan solo un consejo y no es una orden de actuación. Siéntete libre para ignorar los consejos de los otros, sobre todo los que no has pedido, que de esos abundan también. Tienes derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho. Esto se aplica a los demás, pero sobre todo se aplica a ti mismo. Reconócete esos méritos. Tienes derecho a negarte a una petición, a simplemente decir que no sin tener que sentirte culpable o egoísta. Pero, ojo, también tienes la responsabilidad de aceptar las consecuencias que se deriven de esa respuesta. Igual que tú tienes derecho a decir que no, el otro tiene derecho a expresar su malestar ante tu negativa. Por supuesto, también tienes derecho a no tener que justificarte ante los demás. En ocasiones, simplemente con un no, gracias, es suficiente. No tienes por qué dar excusas, y mucho menos si no son sinceras. Lo que pasa es que a veces damos excusas esperando que los demás nos den permiso para que actuemos de la manera en la que nosotros queremos hacerlo. No te equivoques, no necesitas su aprobación ni su permiso. También es importante que recuerdes que tienes derecho a no tener que responsabilizarte de los problemas de los demás. Esto no significa que tengas que ser una persona fría, distante, poco empática. Significa simplemente que no tienes que sobreimplicarte ni buscar la aprobación de los otros siendo esa persona que siempre está ahí. Si te necesitan, te lo pedirán y al final pues tú decidirás si puedes o no ayudar. También tienes derecho a no anticiparte a los deseos y a las necesidades de los demás y sobre todo no tener que intuirlos. Pero del mismo modo también tienes la responsabilidad de transmitir cuáles son tus propias necesidades y tus propios deseos, porque el otro, no te olvides, no tiene por qué intuirlos. Tienes derecho a tener tus propias necesidades y que esas necesidades sean tan importantes como las de los demás. ¿Qué es eso? De que lo tuyo siempre sea lo último. También tienes derecho a hacer menos de lo que eres capaz de hacer. No siempre puedes rendir al máximo, o quizá puedes, pero no te apetece. Aprende a ser el dueño de tu vida. Y por supuesto tienes derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo, con tu tiempo y con tu propiedad, siempre que todo eso pues no dañe a los demás.
Todos estos son algunos de tus derechos asertivos, pero recuerda que estos derechos se supeditan a uno principal, que es el derecho a decidir si deseas utilizarlos o no. La cuestión es que solo puedes decidir con libertad si tienes la capacidad para ejercerlos, porque en caso contrario estarías confundiendo el ser cortés con la incapacidad para ser asertivo. Y no olvides que todos los que te rodean tienen estos mismos derechos que tienes, no solamente tú, los tienen también ellos. Ejerce tus derechos con libertad y respetando los derechos de los que te rodean. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos no olvidéis darle al like, compartirlo y suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. La semana que viene, más. ¡Un saludo!